noches de nuevo a todos. Qué alegría que estén de nuevo en este ciclo de conferencias Vivir para esa noche, ¿verdad? Dirigiéndonos a la Pascua acompañados del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Vamos en estos momentos, ¿verdad?, a presentar de nuevo a nuestro conferenciante, que es el Padre José Gabriel Corazón López, que tiene su libro del Beato Carlos Manuel, y que va a compartir con nosotros durante estas semanas estos temas tan importantes de la vida del Beato Carlos Manuel, con la cual nosotros también queremos imitarle. O sea, la Iglesia propone a los santos como modelos de vida, de seguimiento a Jesucristo. Y nosotros en Camino a la Pascua pues queremos ver qué fue lo que le funcionó a él. Que él es santo, la Iglesia ya lo proclama beato, como decía la vez pasada. Y la semana pasada vimos en el primer tema el desarrollo de su vida y su muerte, ¿verdad? Y en esta segunda conferencia vamos a hablar, él va a exponer la importancia del misterio pascual en el Beato Carlos Manuel Rodríguez. Así que procedemos, damos un aplauso para recibir a nuestro Padre José Gabriel. Las preguntas las vamos a hacer al final. Antes de comenzar el tema como tal, los que pidieron libros la semana pasada, llamé a las Paulinas, pero solamente quedaban 8 ejemplares. Entonces tuve que llamar a Ponce, a la universidad, y allí habían ejemplares y los van a enviar por correo, así que hay que tener un poquito de paciencia a lo que llegan, porque saldrán mañana en el correo, Dios mediante. Bien, pues el tema, como decía el Padre Edwin, de este rato, un poco es el misterio pascual, la importancia del misterio pascual, viendo la importancia que tenía este misterio pascual para nuestro Beato Carlos Manuel, y que pues marcó toda su vida. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es el misterio pascual. Si vamos a hablar de la importancia del misterio pascual, pues ¿qué es el misterio pascual, no? Podríamos resumirlo que el misterio pascual es esa pasión, muerte, descenso a los infiernos, que veremos por qué es importante ya en la última conferencia, y resurrección, ¿no? Es decir, todo ese conjunto que nos da también, que nos ayuda en nuestra salvación, que nos trae nuestra redención, que nos trae nuestra salvación. También obviamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio pascual. ¿Y por qué es importante el misterio pascual? Porque la Pascua es la celebración por excelencia del cristiano. La Pascua es lo que da fundamento a nuestra fe. Ya lo decía San Pablo, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, van en nuestra fe, van a nuestra predicación. Por tanto, es el centro, podríamos decir, de la vida cristiana, en donde se fundamenta la vida cristiana. Y cuando nosotros celebramos el misterio pascual, cuando nosotros, como haremos dentro de unas semanas, conmemoramos, hacemos memoria de la pasión, la muerte, el descenso a los infiernos y la resurrección del Señor, no es simple recuerdo lo que hacemos. Es decir, no es que venimos ese día a la misa a recordar lo que pasó, sino que se vuelve a ser presente a través del misterio de la liturgia, se vuelve a ser presente y hace que entonces nosotros vivamos en plenitud ese misterio pascual. Podríamos decir que la meta de la vigilia pascual, es decir, ese gozo de la Pascua que proclamamos en la vigilia, es
o debería ser el anhelo verdadero de todo ser humano, y más aún de los cristianos. El beato Carlos Manuel tenía un concepto de la Pascua, podríamos decir un significado de la Pascua. Y este significado, este concepto, lo que era para él la Pascua, la importancia de la Pascua en nuestro beato Carlos Manuel, quedó plasmado en una carta que él le dirige a un amigo que se llama Rafael Ángel. Y en esa carta, un poco, el beato le explica o le intenta explicar qué es la Pascua para él y por qué le da tanta pena al beato que en una de esas pasadas Rafael Ángel le dice que no se había confesado ni comulgado por Pascua, que como sabemos es uno de los mandatos de la Iglesia, ¿no? Y cuando él está explicando el porqué su tristeza, el porqué su pena, va dejando algunas pinceladas del pensamiento sobre la Pascua. Cito al beato. Me apenó en gran manera pensar que te perdías la Pascua. A 2 pasos de la fuente y te mueres de sed. Una Pascua sin comunión no es Pascua. Es posible y casi estoy seguro que esta palabra, Pascua, no te diga nada. Si algún día llegas a comprender y apreciar y gozar hasta donde es posible a un ser humano todo lo que esa palabra significa y lo que la Pascua opera en nosotros, entenderás entonces por qué me apenó tanto tu respuesta. Es precisamente lo que quisiera que llegaras a conocer, amar, vivir y gozar. Lo que buscas sin saberlo es eso. Y la celebración anual de los misterios pascuales podría llegar a ser para ti la experiencia más preciosa, más sabrosa y más extraordinaria de tu vida, como de hecho lo es para mí y para todos los aquellos que más o menos han podido entrar dentro de la cosa. Una Pascua sin confesión y comunión es rechazar de plano la redención y la salud. Es hacer hasta cierto punto inútil y estéril la Pascua en Cristo. Por eso casi me sentí culpable de no haber luchado hasta lo último por arrancarle la presa a Satanás y hacer cuanto me fuese posible porque nuestro Señor celebrara la Pascua contigo y en ti, haciéndote morir al pecado juntamente con Él y resucitándote juntamente con Él a la vida de la gracia y la verdadera libertad. Primer punto que sacamos de estas palabras del beato en esta carta a su amigo Rafael. Lo primero es que la Pascua es un misterio y a los misterios se entra viviéndolos, se profundiza con la experiencia. Nuestra Pascua, la Pascua, el misterio pascual, se va profundizando con la experiencia. Es decir, ¿qué sería lo ideal en nuestra vida? Que cada año que nosotros celebramos la vigilia pascual, que cada año que nosotros celebramos la Semana Santa, que cada año que nosotros celebramos el misterio pascual, que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, lo veremos la próxima semana, porque es como esa actualización diaria de la Pascua, nuestra experiencia pascual crezca, nuestra vida pascual crezca, se profundice. Es decir, la Pascua no se entiende de una forma racional, igual que no se entienden los misterios de Cristo de forma racional. Inclusive Pablo dice, no, nosotros predicamos la locura de la cruz, porque la cruz no se entiende racionalmente. Se entiende desde la experiencia, se entiende experimentándola, viviéndola, dándose uno cuenta del porqué de la cruz. De la misma forma la Pascua, porque todo es un misterio. El misterio pascual no lo podemos separar. Ahí podríamos decir que está la gran problemática nuestra, ¿no? Hemos separado el misterio pascual. El separar el misterio pascual, a veces tenemos cristianos que solamente están en la cruz y se olvidan de que hay una resurrección, y otros que quieren vivir una resurrección perpetua sin pasar por la cruz.
Que un poco eso nos decía el Señor el domingo pasado en el Evangelio, ¿no? Qué bien se está aquí, sí, se está muy bien, pero hay que bajar, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? La Pascua se profundiza con la experiencia. Segundo punto, la Pascua es una palabra sin sentido cuando no somos conscientes de su repercusión en nuestra vida. Es decir, si nosotros no experimentamos la Pascua en primera persona, si nosotros no nos adentramos al misterio de la fe, la palabra Pascua no tiene sentido para nosotros. Solamente cuando somos conscientes de lo que hace la Pascua en nuestra vida, esa palabra toma sentido. ¿Y qué hace la Pascua en nosotros? Hace que moramos y resucitemos con Cristo a la vida de la gracia, haciéndonos plenamente libres. Fíjense que en esta carta hay una frase que por lo menos a mí me impresionó. Decía el beato que quería arrancarle la presa a Satanás. Y esto nos deja ver que aquel que vive verdaderamente la Pascua se convierte en un verdadero apóstol. Quien vive la Pascua, quien vive desde la Pascua, quien vive desde el misterio pascual, se convierte en un verdadero apóstol. Y se sabe de cierta forma copartícipe también de la redención. Se hace plenamente consciente de su coparticipación en la resurrección de Cristo y por tanto siente la necesidad de hacer lo mismo con los demás que Jesús ha hecho con nosotros, es decir, liberarnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la Pascua es ese paso del Señor por nuestras vidas para hacernos verdaderamente libres. Esto es lo que hizo Cristo en su pasión, dice el Beato. Enfrentarse valientemente al más poderoso de nuestros enemigos y en fiera lucha mediante su aparente fracaso y derrota, su pasión y muerte y el triunfo momentáneo de sus adversarios, derrotar al enemigo, Satanás, el pecado y la muerte, arrancándole la presa, nosotros, y dándonos mediante su muerte y su resurrección la vida verdadera, la semilla de nuestra resurrección, la única esperanza que consuela nuestras angustias. Por tanto, para nuestro beato que vivía desde el misterio pascual, la meta de absolutamente todo en su vida era la resurrección. Nuestro beato vivía el misterio pascual y viviendo el misterio pascual se daba cuenta de que su meta era la resurrección. Y que viviendo desde esa meta, viviendo desde esa experiencia pascual, sabiéndose él redimido, tomaba entonces conciencia del apostolado, tomaba conciencia de que también tenía que él ayudar, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Ayudar a Jesucristo a quitarle la presa a Satanás. Ayudar a Jesucristo a que otros también pudiesen experimentar esa libertad, pudiesen experimentar esa nueva vida, pudiesen experimentar la redención que trae el misterio pascual y que nosotros lo vivimos, que es parte, esto sería como que el porqué de la centralidad del misterio pascual en la vida cristiana, que es parte de un nuevo ADN que nos da Jesucristo. Por tanto, para nosotros verdaderamente profundizar un poco más en eso que era la Pascua para nuestro beato, en eso que era ese misterio pascual que era fundamental, esa redención que se hace presente en nosotros, tenemos que entender qué significa para el beato la vida cristiana, qué significa ser cristianos para Carlos Manuel, cómo Carlos Manuel veía eso de ser cristiano y eso de la religión cristiana.
Dice el Beato, la religión cristiana no es una mera colección de doctrinas o preceptos morales. Es una acción, no del pasado, sino del presente. Una acción en la cual se recupera el pasado y se anticipa el futuro. Una acción grandísima y tremenda que une a los hombres con Dios mediante Cristo mediador. De estas palabras del Beato, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que la vida cristiana no es una vida pasiva, sino que es una vida en acción. Nos hace ponernos en acción, nos hace experimentar la acción del Espíritu en nosotros, nos hace experimentar la acción, digámoslo así, de un pasado, una acción que se da en un presente y una acción que contemplaremos en su plenitud en un futuro. Es decir, la vida cristiana está siempre en una tensión escatológica, está siempre en esa tensión del ya pero todavía no. Y va haciendo memoria de eventos del pasado, que por el misterio y por la gracia de Dios se siguen haciendo actuales en nosotros. Es decir, en la vida cristiana se hace memoria del pasado, donde se ha llevado a cabo nuestra redención, mirando al futuro, donde la viviremos en plenitud. La vida cristiana, la religión cristiana tampoco es una colección de doctrina y de moral. Ciertamente la doctrina y la moral son importantes, pero no nos hacemos cristianos por una doctrina o por una moral. Lo decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica. Comenzamos a ser cristianos por el encuentro con una persona viva. Y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona es el resucitado. Esa vida cristiana, la religión cristiana, tiene también el efecto de unir a los hombres con Dios. Es lo que se propone en la religión, la vivencia de la vida religiosa se propone eso, unirnos cada día más con Dios. Por tanto, la vida cristiana es una vida en el pleno sentido de la palabra y es una vida que se vive en plenitud. Es una vida única, dice nuestro Beato. La vida católica es algo único. Es una tremenda participación que vive el nuevo orden inaugurado por la muerte y resurrección de Cristo. Es una vida en el sentido más profundo, real y pleno de la palabra. Esa tremenda participación de esa nueva vida que se inaugura en Cristo es una biología espiritual. Es una inserción de nosotros en la vida de Dios. Es decir, la vida cristiana no es otra cosa, lo decía el Beato, no es otra cosa que Cristo viviendo en nosotros. Y esa vida de Cristo en nosotros, ese nosotros injertarnos en la vida de Dios, es fruto del misterio pascual, que nos ha regenerado y que se nos da a nosotros se nos hace partícipe por medio de nuestro bautismo. Podríamos decir que con nuestro bautismo se nos ha dado una nueva identidad, se nos ha dado un nuevo ADN, el ADN de Cristo. Está en nosotros, tenemos un ADN crístico. Ahora bien, ese ser injertado en Cristo es un don de Dios, un don que, como todo don de Dios, necesita de nuestra colaboración, de nuestra cooperación. Así lo expresa Carlos a Manolín. Aquí, hablando de la vida cristiana, en la vida cristiana la iniciativa es de Dios, no del hombre. Por supuesto, el hombre tiene que cooperar con ella mediante su esfuerzo personal. Para nosotros participar en la vida divina, aunque ciertamente es un don,
se nos pide que libremente optemos por ella. Y optando libremente por ella, podamos entonces esforzarnos también por ser dóciles y por ser fieles a esa vida que se nos ha dado. Fíjense que la definición que da Carlos, que es una definición que él da en una ponencia y luego tiene que escribir para aclarar algunos puntos, es una definición o una idea mucho más alta que la idea que se tenía comúnmente de cristiano, o de la definición que se daba de cristiano, o de la definición que se puede dar de cristiano. ¿Cuáles son esas comunes ideas de la definición de cristiano? Cristiano es aquel que reverencia a Cristo, sí. Cristiano es aquel que sigue la doctrina de Jesucristo, sí. Cristiano es uno que reverencia a Cristo y procura ajustar sus acciones a la enseñanza moral y a los ejemplos de nuestro Señor, sí. Pero es muy pobre esa definición, lo dice nuestro beato, ¿no? Es muy pobre esa definición. ¿Por qué? Porque no tomó en consideración lo fundamental, lo esencial, lo indispensable. Se le escapa lo mejor. ¿Qué se le escapa a esa definición de cristiano? Se le escapa que el cristiano es aquel que vive injertado en Cristo, que el cristiano es aquel que se ha dejado poseer por Cristo, que Cristo vive en el creyente. Y esa concepción de cristianismo es la vivencia del misterio pascual en la vida de nosotros. En cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, está, podríamos decir, circulando por nuestras venas el misterio pascual, las consecuencias del misterio pascual, las gracias del misterio pascual. Eso es lo que verdaderamente nos hace cristianos. Voy a leer aquí parte de la carta a Manolín, un poquito larga, pero ayuda un poco a poder tener esta concepción de la vida cristiana y de la vida católica. Dice el beato: es cierto que la vida católica incluye todo, con excepción del pecado, según la frase de Pío XII. Todo queda integrado, transformado y elevado por la gracia. Esto no quedó del todo claro, es decir, en la ponencia que había hecho el beato. Sin embargo, esa idea común de que un cristiano es uno que reverencia a Cristo y procura ajustar sus acciones a la enseñanza moral y a los ejemplos de nuestro Señor es sumamente trunca, se le escapa lo esencial, lo indispensable. Más aún en ciertas circunstancias puede hasta resultar falsa. Lo que a uno le hace cristiano no es otra cosa que la filiación divina, donada gratuitamente por Dios mediante la gracia recibida en el bautismo. Solo es cristiano el que ha sido injertado en Cristo por la gracia. Es preciso nacer de nuevo, ser una nueva criatura, y esto en un sentido real, no en un sentido metafórico, poético o psicológico. Es muchísimo más que reverenciar a Cristo y procurar ajustar sus acciones a la enseñanza moral y a los ejemplos de nuestro Señor. El que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. Es muy cierto que un cristiano tiene que reverenciar a Cristo y ajustar sus acciones a su enseñanza y ejemplo. Pero en el cristiano todo esto surge orgánica y vitalmente de la nueva vida recibida en el bautismo. Por supuesto, esto no ocurre automática ni mecánicamente. Tiene que cooperar con esa gracia, pero sin la gracia ni siquiera podría cooperar. Como nos dice San Pablo, la gracia da el querer y el obrar. No quita la libertad, por lo cual podemos rechazarla, y por eso mismo es meritoria nuestra correspondencia a ella. Requiere nuestro esfuerzo, pero a manera de cooperación, y este mismo esfuerzo es sostenido por la gracia. Toda la imitación y reverencia de Cristo sin la gracia
no nos hace cristianos. Tiene que haber una transformación interior por la gracia, una transformación y cristificación logradas, no psicológicamente por nuestro esfuerzo, sino ontológicamente por la gracia, por la acción de Cristo en nosotros. Esto, por supuesto, exige nuestra docilidad, nuestra cooperación y nuestro esfuerzo personal. Pero todo esto, sin la gracia, nada valdría. No ser cristiano como ser budista, por ejemplo. El budista admira y reverencia a Buda, acepta su doctrina, trata de ajustar sus acciones a la enseñanza moral y a los ejemplos de Buda. Eso es todo. Buda es el maestro y él es el discípulo. En eso estriban sus relaciones con Buda. No así el cristiano. Este tiene que entregarse a la acción de Cristo, identificarse con Cristo, quedar poseído y transformado por Cristo y en Cristo, y esto por la acción de Cristo en él. Lo de mayor importancia para el cristiano no es tanto la doctrina y la moral, de hecho estas son para él de grandísima importancia, sino la persona del Verbo encarnado, Cristo, el hombre Dios, en quien el cristiano ha sido injertado, misteriosa pero realmente, y de esta tremenda realidad surge todo lo otro. No son las meras relaciones de un discípulo con su maestro, son las relaciones vitales de los miembros del cuerpo con la cabeza, las relaciones vitales de los sarmientos con la vid. Y esto se logra únicamente por la inserción en el hombre de la vida divina comunicada por la gracia que Cristo nos obtuvo mediante su obra redentora. Por tanto, es a través del bautismo, ciertamente el bautismo es quien nos hace partícipes de esa vida de Cristo. ¿Cómo llega en nosotros la vida cristiana? ¿Cómo la vida de Dios se hace presente en cada uno de nosotros? Por medio del bautismo. Por eso el Beato también daba tanta importancia al bautismo. Por eso es tan importante el sacramento del bautismo en nuestra vida. Por eso incluso el Papa Francisco, tantas veces ha preguntado si se sabe la fecha del bautismo, si celebran su bautismo. Porque es que el bautismo es la puerta que nos lleva a la vida de la gracia. Es esa puerta que hace que nosotros participemos del misterio pascual. Es esa puerta que nos injerta a través de las aguas, que nos saca de la vida del pecado, que mata en nosotros el pecado y nos devuelve y nos pone en la vida de la gracia, para que nosotros podamos participar plenamente de Jesucristo, para que nosotros seamos, digámoslo así, divinizados. El bautismo nos diviniza, no porque nos hace Dios, sino porque nos hace partícipes de la vida divina. Participamos de esa vida divina. Recordarán que la semana pasada, si mal no recuerdo, les decía que la santidad no es una santidad propia, sino que es una santidad que se participa del único santo, en donde se participa de la santidad de Dios. Pues para poder participar de esa santidad de Dios tenemos que participar de la vida divina. Y esa vida divina nosotros entramos a participar a través de nuestro bautismo. Es esa oración que dice también el diácono o el sacerdote cuando echa la gotita de agua en el vino, que se dice en secreto, Por el misterio de esta agua y de este vino, haz, Señor, que podamos participar de la divinidad de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Esa participación en la vida de Dios, que es un don que requiere nuestra cooperación. Y eso nos ayuda a que no caigamos en extremos en la vida espiritual o en la vida cristiana. Es decir, y el Beato lo dice en su carta,
Sin la gracia no podemos absolutamente nada. Sin la gracia ni siquiera podríamos dar esa cooperación. Es decir, todo es gracia, como dice San Pablo, ¿no? Todo se nos viene dado, pero a nosotros nos toca también participar, poner de nuestra cooperación. Esto quita dos extremos que se han dado en la historia de la Iglesia y que se han dado también, obviamente, en la vida espiritual. Uno podría ser el pelagianismo. El pelagianismo es aquel que piensa que para alcanzar la gracia todo depende de sus fuerzas y se olvida entonces de la necesidad de Dios, de la necesidad de la gracia. Y luego el quietismo. El quietismo fue un movimiento espiritual en donde se pensaba que uno no tenía que hacer nada, simplemente estar quieto, de ahí la palabra quietismo, de ahí la palabra movimiento, no estar quieto, y que la gracia obraba. Y uno simplemente recibir la gracia. Sí, ciertamente la gracia obra, y uno tiene que estar dispuesto a recibirla, pero tiene que haber una mínima cooperación de nuestra parte hacia esa gracia, porque esto no es magia, esto no es Harry Potter que mueve la varita y hace lo que quiere. Es una vida de la gracia, ¿no? Por eso el Papa Francisco, hablando en la Gaudete et Exsultate, que es una exhortación sobre la santidad, decía, y un poco esto es lo que también viene diciendo nuestro beato. Le cito al Papa Francisco para que vean que el pensamiento de nuestro beato no está tan lejos de la actualidad, de lo que siempre ha pensado la Iglesia. Dice el Papa Francisco, la Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Los padres de la Iglesia, aún antes de San Agustín, expresaban con claridad esta convicción primaria. San Juan Crisóstomo decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones, antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios, porque reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. San Agustín tenía este pensamiento y lo expresaba en una oración. San Agustín le decía al Señor, dame la gracia de lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿No? Es decir, puedo hacer lo que me pides solamente porque tú me das la gracia de hacerlo. Siendo consciente de que me das la gracia de hacerlo, pues pídeme lo que quieras, porque tengo la fuerza para cooperar con esa gracia y seguir adelante. Bien, en modo de resumen o modo de síntesis sobre la conferencia de hoy, podríamos decir que el misterio pascual, la centralidad de la Pascua es importante en nuestra vida, porque solamente a través del misterio pascual se nos da esa vida auténtica cristiana, que es una vida de acción, una vida en donde nosotros nos dejamos hacer por la acción del Espíritu Santo y donde nosotros, siendo conscientes de lo que hace el misterio pascual en nosotros, de esa redención que ha obrado Cristo a través de su vida, de su pasión, de su muerte, de su descenso a los infiernos y de su resurrección en nosotros, nos dé esa esperanza y nos dé ese impulso para seguir adelante. Siendo conscientes de ese misterio pascual y de lo que el Señor ha hecho en nosotros y en nuestra vida, nosotros también nos podemos considerar o nos convertimos, digámoslo así, en copartícipes, en colaboradores de la gracia del Señor, en colaboradores en la redención de Dios, intentando a través de nuestro ejemplo, un poco como decía el Beato, arrancarle la presa a Satanás, es decir, ayudar a otros a que también puedan reconocer la importancia del misterio pascual en su vida y puedan también sentirse redimidos, experimentar la redención del Señor que es por todos. Luego, ¿cómo nosotros nos hacemos partícipes de ese misterio pascual? ¿Cómo se nos da en nosotros ese misterio pascual? A través de nuestro bautismo.
a través de nuestro bautismo que nos injerta en la vida de Cristo, a través de nuestro bautismo que hace que la misma vida de Cristo habite en nosotros, que Cristo habite en nosotros, que nos da un nuevo ADN, el ADN crístico, que nos da una nueva biología, la biología espiritual. Eso es lo que nosotros adquirimos a través de nuestro bautismo. Y esa gracia, ciertamente, de nosotros necesita la cooperación, que cooperemos con esa gracia. Por tanto, la vida cristiana contemplada y entendida desde el misterio pascual toma otro rumbo, toma otra mirada, se ve a través de nuevos ojos. ¿Por qué? Porque ya la vida cristiana y la religión cristiana, la vida católica, la vida de un católico, no es simplemente seguir unos mandatos, no es simplemente seguir unas doctrinas, no es simplemente seguir una regla moral, sino es ser conscientes de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo habita en nosotros. Ahora bien, ese misterio pascual que se nos da el día de nuestro bautismo se renueva cada día, se renueva en cada momento, en cada circunstancia, utilizando el lenguaje de uno de los prefacios de Adviento. El Señor se hace presente en nosotros, vuelve a ser presente en nosotros el misterio pascual en cada momento y en cada acontecimiento de nuestra vida. Y para eso utiliza de instrumento la Iglesia. Y utiliza de instrumento la Iglesia, especialmente una de las cosas más importantes que tenemos en la Iglesia, que es la liturgia. Pero ya ese es el tema de la próxima charla. ¿Okay? Bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Buenas noches y gracias por esa charla. Padre, ¿y en cómo encaja el sacramento de la reconciliación en esa gracia, en esa vigilia pascual? Porque eso es lo que también yo estaba esperando un poquito, que tocara esa esquinita del sacramento de la reconciliación. Gracias por escucharme. Paz y bien. Bien, me adelanto un poco al tema. Los sacramentos son esos canales de gracia que nosotros tenemos, digamos así, las gracias ordinarias. El sacramento de la reconciliación hace presente en nosotros lo que pasó en la historia de la redención. Es decir, por los méritos de la pasión de Jesucristo, el sacramento de la reconciliación nos limpia nuestros pecados. Podríamos decir es un nuevo bautismo, así lo llamaban los primeros cristianos, ¿no? El segundo bautismo, ¿no? Ese segundo bautismo que nosotros tenemos, una segunda tabla de redención, también lo decían los primeros cristianos, ¿no? Porque el sacramento de la reconciliación hace en nosotros presente el misterio pascual, totalmente. Se hace presente a través del sacramento de la reconciliación, se hace presente también a través del sacramento de la Eucaristía. Digamos, son como que los dos sacramentos. Todos hacen presentes el misterio de la redención, el misterio pascual, porque todos nacen, podríamos decir, de la misma Pascua. Pero estos dos sacramentos, que son como que los que más celebramos, de cierta forma como que muestran un poco más el misterio del pascual, ¿no? En la Eucaristía se vuelve a celebrar el mismo sacrificio de Jesucristo. Es el mismo sacrificio de Jesucristo que se renueva día tras día. Es esa pasión, esa muerte, ese descenso a los infiernos y esa resurrección. Y el sacramento de la reconciliación, de un modo, digámoslo así, más lo subraya de un modo mejor, pues nos limpia nuestros pecados, sobre todo los pecados mortales, ¿no? Porque también el sacramento de la Eucaristía limpia pecados, también es medicina, también perdona, ¿no? No sé si contesté un poco la pregunta.
añadir un punto, porque en la carta que leímos al inicio, el beato Carlos Manuel habla de eso. Dice, le dice a Rafael, le dice, mira, me da una pena que no hayas podido participar activamente de los sacramentos. Y le dice, porque que no hayas podido confesarte y que no hayas podido comulgar, porque dice, si no renuevas la gracia del bautismo con el perdón de los pecados en la confesión y no entras en comunión con Cristo en la comunión, pues haces inútil, dice él, haces inútil la gracia de Cristo. Por lo tanto, para participar del misterio pascual de Cristo, hace falta, si ya has recibido el bautismo, pero has cometido un pecado mortal que mata la vida sobrenatural en ti, pues volver a la vida, resucitar de nuevo a través de la confesión de los pecados en el sacramento de la reconciliación y participar del cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Eso lo dice la carta. Sí, oyendo la locución suya, podemos entonces decir una definición sencilla de cómo Carlos Manuel veía la Pascua. Una transformación, ¿verdad? Una transformación donde no era que él buscara a Cristo, sino que permitirle que Cristo viviera a través de él y que la acción de nosotros los cristianos sea porque Cristo nos guíe en esa acción. Yo podría decir 2 ejemplos de esos cristianos, digamos pascual, ¿verdad?, que llevan la Pascua. San Pablo, ¿verdad?, que lo oímos decir en cierto momento, yo no sé si soy yo el que actúo, sino que es Cristo actúa a través de mí. Y el otro ejemplo que tenemos ahora es nuestro jibarito, beato y santo, nuestro Carlos Manuel. Sí, digamos que yo normalmente lo pongo de esta forma, ¿no? Nosotros buscamos a Dios y ciertamente tenemos que buscarlo, ¿no? Pero al final no es tanto nuestro esfuerzo en buscarlo, sino, normalmente lo pongo de esta forma, es dejarnos encontrar por Él, ¿no? Un poco eso es lo que hizo el beato, ¿no? Se dejó encontrar por el Señor resucitado. Buscaba digámoslo así, esa agua que apagara su sed, utilizando el Evangelio del próximo domingo, esa agua que apagara un poco su sed, pero al fin y al cabo se da cuenta de que no es tanto su búsqueda lo que apaga su sed, sino es dejarse encontrar por el Señor. También en la carta le dice a Rafael, no, lo que estás buscando lo tienes ahí y no te das cuenta. Entonces también pienso yo que en nuestra vida espiritual tendríamos que también pedirle mucho al Señor dejarnos encontrar por Él. Y también saberlo reconocer, ¿no? San Agustín también tenía otra frase, ¿no? Tengo miedo al Cristo que pasa. Es decir, no es que tuviese miedo de Cristo, sino que tenía miedo de que al Cristo que pasa en el cotidiano de la vida, no darse cuenta de que estaba pasando Cristo, ¿no? Entonces, pedirle siempre al Señor, pienso yo, ¿no?, esa gracia de dejarnos encontrar por Él, pero también que nos ayude a tener un poco abiertos los ojos para poderle reconocer cuando Él viene a nuestro encuentro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches a todos. Es solamente ¿verdad?, un pensamiento que me llegó, ¿no? Que yo pienso que hay que vivir la Pascua no solamente en Semana Santa ni en Cuaresma. Hay que vivirla día a día, porque día a día tenemos unos retos que, como dice el beato, ¿no?, Satanás siempre está ahí pendiente para devorar a quien se debilita en ese caminar de la Pascua. Y uno pues tiene que estar bien alerta a eso. Gracias.
Sí, ciertamente si nosotros convertimos la experiencia pascual en algo para todos los días, nuestra vida de fe cambia. Inclusive, bueno, yo estudié con los padres jesuitas la espiritualidad en la gregoriana. Podría decir que viviendo una espiritualidad pascual, podríamos vivir un poco mejor esos momentos de consolación y desolación de los que habla San Ignacio, ¿no? Porque al final San Ignacio decía, ¿no? En los momentos de consolación hay que ser humildes y acordarse de los momentos de desolación, para no creérsela. Uno que ya ha llegado a lo más de lo más. Y en los momentos de desolación hay que acordarnos de los momentos de consolación, para no perder la esperanza. Si nosotros lo vivimos un poco traducimos eso en clave pascual, podríamos decir, en los momentos de consolación, acordarnos de la cruz. Es decir, que no llegamos a la consolación si no pasamos por la cruz. Que la gloria de Dios, que la resurrección ha pasado por la cruz. Es decir, en los momentos de la consolación, acordarnos de la cruz. En los momentos de desolación, acordarnos de la resurrección. Poner nuestra esperanza, tener puesta nuestra mirada en nuestra esperanza, en la meta, que es la resurrección. Ciertamente cuando nosotros vivimos desde esta perspectiva pascual, que debería ser la perspectiva en la que vive todo cristiano, porque podríamos decir el fundamento de su cristianismo, un poco todo cambia, ¿no? Inclusive en los momentos más turbios no perdemos la esperanza. Como dice el Papa Francisco, no nos dejamos robar la esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Yo quería preguntarte porque en el misterio pascual el anuncio del Evangelio es lo que es como ese primer momento, o sea, en que yo no conozco a Cristo, a mí me anuncian el Evangelio y entonces yo puedo responder, pero solamente puedo responder si se me anuncia. Si no se me anuncia, pues no puedo responder. Ese es como el primer paso. Y después viene como la predicación, ¿verdad? Que es el como cultivar aquello que recibí en el principio. Ese anuncio, yo creo que debe ser como renovado continuamente. ¿No? Hay veces que si se predica solo la doctrina y no se reanuncia el anuncio primero de la salvación, el que te movió, el que te enamoró del Señor, pues, ¿qué es lo que yo quiero que Carlos Manuel está haciendo con Rafael, ¿verdad? Que le está enviando una carta al pobre Rafael que se ha quedado ahí sin Pascua y le está diciendo, mira, mijo, te voy a explicar un poquito para que veas que esto vale la pena. Y no solamente está dando doctrina, sino está haciendo el anuncio de salvación, que es el primero que nos enamoró. Eso es lo que la iglesia se llama el querigma, que es importante. ¿Y podrías decir algunas palabras de eso? Sí, bueno, a mí un poco también me viene a la mente la imagen que también usa el Papa Francisco de volver al primer amor. Constantemente estar volviendo al primer amor, que sería como ese primer anuncio, esa primera experiencia que tuvimos de Dios que cambió un poco nuestra vida. Un poco lo veíamos también con el Beato, ¿no? El ejemplo de su abuela, podríamos decir que fue como parte de ese primer anuncio, ese primer querigma que él vio y experimentó. Ciertamente no lo que dice el Padre, y que a veces un poco nos podríamos quedar como una predicación dogmática o moralizante, que no es que sea malo, hay que predicar el dogma, hay que predicar la moral, hay que saber los dogmas, etcétera, ¿no? Porque si no también creamos una espiritualidad extraña. Pero no olvidarnos de predicar, sobre todo con nuestras obras y con lo que somos, no olvidarnos de predicar ese primer anuncio, ¿no? Al final,
en nuestra forma de actuar, de cierta forma predicamos, o deberíamos predicar ese primer anuncio, ¿no? ¿Por qué el cristiano hace esto? Bueno, porque se sabe redimido, porque sabe que hubo uno que se entregó por él, porque sabe que hubo uno que resucitó, que lo liberó, que lo hizo libre, y por eso, pese a las persecuciones, puede actuar y vivir en libertad. Ese primer anuncio, pues, como que siempre tiene que estar a la base, y de cierta forma nosotros tendríamos que renovarlo en nuestras actuaciones, como los primeros cristianos hacían, ¿no? Y luego también renovarlo, o sea, renovarlo en nuestra predicación hacia los demás, pero también renovarlo nosotros interiormente, ¿no? Es decir, como pararnos cada cierto tiempo y volver a preguntarnos ¿por qué me hice cristiano? ¿O por qué soy cristiano? O sea, verdaderamente siento y experimento en mí ese misterio pascual, siento y experimento en mí esa pasión, muerte y resurrección del Señor, ese Dios que se dona por mí, que resucita rompiendo las ataduras de la muerte y dándome verdadera vida. Pienso un poco que de cierta forma es importante y de cierta forma también es lo que debería intentar hacer, ¿no? La catequesis en nuestras parroquias con los niños. En una de las homilías, ahora no me acuerdo cuándo fue, ¿no? Les decía yo a la gente, la catequesis no tiene la misión de que el niño salga diciendo los 10 mandamientos en orden, o que se sepa los 7 sacramentos, o que se sepa el catecismo de arriba abajo, o sepa todas las cuestiones morales. La catequesis, sobre todo la infantil, porque luego podemos hablar de catequesis con adultos para ir profundizando más en la fe, etc. Sobre todo la catequesis infantil lo que quiere hacer es que el niño tenga un encuentro con Dios. Y las catequistas, su misión principal debería ser poder compartir su experiencia de Dios, poder compartir ese primer querigma que lo enamoró, poderlo compartir y transmitir a los pequeños. Ya luego que se aprendan los sacramentos, los mandamientos y todas las otras cuestiones, vendrán después. Pero la esencia está en el querigma. Lo demás, podríamos decir, son consecuencias del sí. ¿No? Cuando nosotros decimos sí a una cosa, automáticamente decimos no a otro montón de cosas. Digamos que lo otro es consecuencia al sí que le hemos dado a Dios, al sí que le hemos dado ese primer querigma. Si no hay nada más, pues entonces a la próxima. ¿Alguien más? Aprovechen. Pues agradecemos al Padre José Gabriel Corazón haber estado de nuevo con nosotros. Te agradecemos con un aplauso de nuevo. Y les recordamos que la próxima semana, el miércoles 15 de marzo, a las 7 de la noche, continuamos con el tercer tema de las conferencias del Beato Carlos Manuel, que ahora mismo... El misterio pascual que se renueva en la liturgia. El misterio pascual en la liturgia, eso va a estar bien chévere. Va a estar eso, porque eso es lo que vamos a vivir nosotros. Porque el misterio pascual es espiritualidad, liturgia, es querigma, es anuncio, es evangelización, pero lo vamos a ver en la liturgia. Así que hasta la semana que viene, Dios mediante, anuncien a los demás que se están dando estas conferencias, se están grabando, las personas que quieran tener esas conferencias, pues me lo dicen para entonces yo enviarles el video y que la puedan ustedes tener. Y después, si la quieren compartir, las comparten. Sí, no tengo. Está bien, no tiene, yo le pregunto porque... Pues gracias y que Dios les bendiga. Buenas noches.